Muchos pueden decir, no quiero servir a Dios. Si servir a Dios me va a implicar, podemos empezar a decir toda la lista de cosas que han mencionado, que menciona este pasaje. ¿Qué implica? Empezamos con la primera figura, que fue el maestro. ¿Qué implica? Implica dar de nuestro tiempo para preparar o para enseñar a quienes, a otros. Porque un creyente verdadero, genuino, se convierte en aquel que produce en otras vidas maestros de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces invierte tiempo, invierte parte de su vida enseñando para que otros sean como lo que él ha aprendido. Esto enseña a otros para que ellos a su vez también puedan llevar la palabra de Dios. Entonces implica desgastarse, implica ocupar tiempo en otros. En segundo lugar, la segunda imagen es la imagen del atleta, que tiene que correr y correr legítimamente, cumpliendo reglas, que implica disciplina sobre todas las cosas, que implica un sacrificio, implica el desgaste constante, porque nadie corre simplemente por correr, sino que está motivado por aquello que persigue, la meta de la cual está buscando. Pero olvidaba yo la segunda imagen, aquel que es soldado y que milita y que lo hace sin enredarse. Aquel que en primer lugar entiende que la vida del cristiano implica sufrir ¿qué? Sufrir penalidades. Y las tiene que sufrir como un buen soldado. La palabra buen soldado no se está refiriendo a cualquier clase de ¿qué? De soldado, sino un soldado, aquel que ha triunfado, aquel que se entrega completamente, y aquel que es un soldado en alta estima, un soldado calificado, un soldado esforzado, un soldado que es reconocido, un soldado que se convierte en esa persona consciente de que sabe que hay riesgo, de que sabe que el estar en la primera línea de batalla le va a traer ¿qué? Sufrimiento, pérdidas, dolor, aflicción. El creyente entonces está consciente de su inversión, de enseñar a otros, está consciente de su riesgo, de su desgaste, de lo que implica estar en la primera fila de batalla como un soldado que está en riesgo constante y que está alerta. Y como dice nuestro texto, no se enreda en los negocios de esta vida, sino que está buscando en todo agradar a aquel que lo ha llamado a este servicio que implica la disciplina. Y la tercera imagen que ya mencionaba es aquel que lucha, aquel que se esfuerza, aquel que se desgasta como un atleta, que es disciplinado y que no va a ser coronado, no va a recibir este reconocimiento, ese trofeo, ese emblema de triunfo, si no lo ha hecho y se ha alistado para hacerlo legítimamente, cumpliendo las reglas que se están estableciendo, que se han establecido. Entonces, ¿quieres servir a Dios? Debes estar comprometido al trabajo duro, al trabajo agotador, al trabajo que tienes que hacer y que a veces lo tienes que hacer completamente solo. Porque pasamos a la cuarta que vimos y terminamos de ver la última vez. Es la imagen de quién. Hemos visto al maestro, hemos visto al soldado, hemos visto al atleta y por último vimos a quién, al labrador. Y con eso terminamos la vez pasada, pero el labrador es el que hace el trabajo duro, el trabajo que no se ve, el trabajo que aparentemente él va y vigila y está pendiente y espera pacientemente a que vaya creciendo poco a poco. Y esto sabemos que no se hace de la noche a la mañana. Usted no siembra y al día siguiente quiere la milpa, ¿o sí? Sería absurdo. Tiene que saber esperar. Tuvo que haber preparado y haber trabajado la tierra y saber el momento en que llegará el tiempo en que esto dé fruto. Entonces, es un trabajo agotador, un trabajo que tienes que hacer a veces solo. Algunas veces viene la cosecha como tú esperabas y algunas veces no. Y sin embargo no termina nadie aplaudiendo o reconociendo a veces el esfuerzo del labrador. Entonces, ¿por qué lo hace? Lo hace el labrador, dice porque el versículo 6 de segunda carta, labrador para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. ¿Qué implica, hermanos?
Nosotros queremos cobrar y luego ¿qué? Trabajar. No, pero no es así, hermanos. Primero se trabaja y luego se da la recompensa por el trabajo. No existe esa manera de primero ganar y luego se trabaja. Porque es más, en el dicho mexicano dicen que músico pagado, pues toca mal, ya no lo hace con ese. ¿Por qué se hace ese esfuerzo el labrador? Porque para recibir los frutos primero se tiene que trabajar. Y es lo que tiene que hacer, debe trabajar primero. Pablo está diciendo, el hombre que trabajó más duro será el primero en haber recibido el fruto. Y por eso lo hace. La bendición le espera al que ha trabajado y al que ha trabajado más duro. Entonces, ¿quiere usted la bendición de Dios? Y no estoy hablando del futuro en el cielo, estoy hablando de hoy. ¿Quiere usted recibir bendición aquí en nosotros? Trabaje duro en su vida espiritual, en la vida espiritual de otros, dé ejemplo, compórtase, hable la palabra, ore por otros, busque a otros, esté al pendiente de las necesidades, dese y busque ayudar a la gente a su alrededor, siempre hablando de Cristo, siempre agradecido, siempre contento, siempre con ese gozo de Dios. Hágalo. Si trabaja, hágalo contento, hágalo para Dios. Si usted tiene que compartir algún momento de una dificultad, en algún problema, sepa confiar, manténgase en tranquilidad, esperando en Dios y muestre esta paz a quienes, a las demás personas. ¿Sí? Quiere ser bendecido por Dios, pues trabaje duro, sea diligente. Y muy pocas personas conocen lo que es estar literalmente agotado en el trabajo del reino. Por eso pocas personas conocen lo que es compartir en el gran fruto de lo que el Señor quiere tener. Porque por desgracia, hermanos, son pocos, son muchos los llamados, pero pocos, ¿qué, hermanos? Los escogidos. ¿No? Entonces, yo creo que las recompensas más grandes siempre vienen a las personas que trabajan más duro, que se han esforzado más. Siempre hay de los que se sientan esperando a que las cosas sucedan, y esa gente que se queda esperando ahí, ¿no? Pues se queda ahí, nunca pasa, porque siempre se quedó esperando y nunca buscó esforzarse para alcanzar o para lograr algo. Entonces, si usted quiere una vida bendecida por Dios, tener una vida aquí bendecida por Dios, y que también sea esa vida finalmente recompensada eternamente, usted tiene que trabajar duro. Un trabajo que quede usted agotado, entregue su vida a esto. Entonces el creyente fuerte se ve a sí mismo como un labrador dispuesto a trabajar duro, desgastándose, esforzándose, esperando que esos frutos al fin del tiempo que lleguen, el tiempo llegue, siendo pacientes hasta que finalmente ese fruto llegue a un tamaño correcto, a una medida perfecta. Y ahí recordaba una frase que escuchaba, hermanos. Esto es algo que Dios hace también con nosotros. Dios tiene un negocio, decía. El negocio es, Él recicla la basura y la convierte en ¿qué, hermanos? En oro. ¿La basura quiénes son? Nosotros. Y eso que éramos basura, Dios finalmente lo convierte en algo de sumo valor. ¿Sí? Ese es el negocio de Dios. Sacar de lo vil y hacerlo algo que, hermanos, precioso. El servir a Dios es tan emocionante porque usted puede compartir finalmente después el fruto. Entonces, cuando usted piensa que un día el Señor lo recompensará, Él nos recompensará, y finalmente esa recompensa que tengamos, que van a ser esas coronas prometidas, ¿qué termina siendo y qué es lo que termina diciendo en el Apocalipsis respecto a los creyentes que recibieron sus coronas? ¿Qué hicieron con sus coronas? ¿Qué hicieron? Las arrojaron a Él, porque reconocieron que eso era de qué. Él era digno de eso, no nosotros. Es un privilegio servir a Dios. Es lo más grande que puede hacer usted y cualquier ser humano.
el servir para la obra de Dios. Hágalos. Lo que haga, si canta para Dios, hágalo con todo su corazón. Si usted lee la palabra, si usted ora, ore con toda pasión, con toda fe. Si usted comparte un texto, hágalo como una forma de expresar a Dios a la demás gente que está a su alrededor. Cada una de esas analogías, imágenes que vemos en este pasaje nos llevan a lo que por la mañana veíamos. ¿Cuál es el principio de la vida cristiana, del ser un creyente? La autonegación, el negarme ¿a qué? A mí mismo. El maestro no decide tomar su vida, el maestro decide invertir su vida en ¿quiénes? En otros. Nos lleva a negación personal. Su vida produciendo a otras personas, maestros, haciéndolos y formando maestros. El soldado pasa su vida en los deberes de la batalla, enfrentando, orando, soportando, ¿sí? Defendiendo la palabra de Dios. El atleta que se restringe su vida y hace un gran esfuerzo. Se restringe, hermanos, es aquella persona que decide no contaminarse, no participar de las cosas. Porque el varón, el bienaventurado, ¿cuál es el varón bienaventurado? Aquel que ha decidido no estar, no andar y no sentarse. No anduvo en camino de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha. No anda, no camina, no se sienta. ¿Sí? Entonces el atleta se limita, no se contamina, se esfuerza, se disciplina a decir y aprende a decir lo que a muchos nos cuesta trabajo. ¿Qué nos cuesta decir? ¿Qué? No, no, no lo haré. Si me invitan, no lo haré, no participaré. Y el labrador que literalmente entrega su vida para producir cosecha, fruto. Entonces, hermanos, el Señor nos está llamando a entregarnos y visto desde otro ángulo, hay algunas cosas que debemos soportar al entregarnos a nosotros mismos: sufrimiento, disciplina, agotamiento. No decidimos y optamos por cumplir las cosas que queremos, pero sí decidimos entregarnos a sufrir por Cristo. Nos entregamos a limitarnos y a disciplinarnos para Cristo, y también hemos decidido agotarnos y desgastar y entregar nuestra vida para Cristo, para las cosas de Cristo. Hay algunas cosas que debemos evitar. El soldado, ¿qué hace? No se enreda en las cosas de ¿qué, hermanos? Del mundo. Otra cosa que tenemos que hacer, cuidamos de no romper las reglas. Y nosotros no estamos limitados solamente a los 10 mandamientos, ¿sí? No robar, no codiciar, vamos más allá de eso. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo y repudiarás o odiarás a tu prójimo que te ha lastimado? Pero la Biblia nos dice, amarás a quienes, a tus enemigos. Amarás aún a tus enemigos. Y si te pide algo, dáselo. Y si te pide que vayas con él, ve más. El creyente está aún más allá de esos estándares, porque somos distintos. No debemos enredarnos en el mundo, debemos de cumplir las reglas de Dios. Estamos llamados a no cometer y apartarnos de las cosas impías. Cuando digo impías, ¿a qué se refiere, hermanos? A las cosas del pecado, lo que hace daño, lo que contamina. Sepárate. Lo que no es bueno. Todo lo que no es de buen nombre. No hagas, no participes. Hay algunas cosas que debemos obedecer y esas son las reglas de Dios que Dios estableció y las órdenes de nuestro comandante, como si fuéramos un militar, y las leyes de sembrar y de cosechar. O sea, hay algunas cosas que debemos disfrutar, como es la victoria y el fruto, hermanos. ¿El fruto? ¿Cuál es el fruto, hermanos? Cuando vemos un creyente al cual nosotros le hablamos, oramos por él, y él ahora está, ¿qué? Sirviendo a Dios, amando a Dios, buscando a Dios, él está orando por otros, y no solamente, sino que él está convirtiéndose en otro hermano que comparte la palabra de Dios a quienes, a otros más. Es una bendición. Una bendición.
Pablo llega a una conclusión. Verso 7, vamos a terminar con el versículo 7, por favor. Dice el versículo 7, por favor. Lo lee conmigo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en qué. La palabra noeo, considera, es piensa, reflexiona, pondera, entiende. Noeo. Y en otra forma está preguntándole, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Timoteo, Pablo, acuérdense que Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, ¿lo entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Y le está diciendo, piénsalo, observa tu propia vida y pregúntate. Lo que quiero terminar esta tarde, hermanos, es después de este estudio tan extenso que tuvimos, la conclusión, hermanos, es, hermano, usted es un creyente fuerte y tenemos que responder a eso. Usted es aquella persona, aquel creyente que se entrega para guardar y hablar la verdad como un maestro, la guarda y la comparte. La guarda quiere decir que cuida la palabra de Dios, a que siempre la palabra de Dios sea predicada de forma que, hermanos, correcta. Y no se ande malinterpretando, pero no solamente la guarda fielmente, sino que la comparte a otros para que ellos también lo hagan. ¿Usted hace eso? Otra pregunta más. ¿Usted se está desgastando por servir a Dios? Y yo le invitaría a que usted piense y se pregunte, ¿me niego a mí mismo para servir solamente a mí, a mi Señor, mi comandante, y entregar mi vida a un verdadero soldado a costa de lo que sea? Y después, una pregunta más, hermanos. ¿Me niego a mí mismo para servir a mi Señor y entrego mi vida como un verdadero soldado a costa de lo que sea? Siempre usted está en la línea frontal de la batalla, o es como aquellos soldados que de repente ven el peligro y ¿qué hacen, hermanos? Corren, ¿no? Corren porque no quieren enfrentar, no quieren estar en esa línea, no quieren correr el riesgo, ¿sí? Piénselo. Preguntaría más, ¿estoy enredado en las cosas triviales de este mundo? ¿Cómo pasa su tiempo? Le preguntaría. De las 24 horas que Dios le da en un día, ¿cuánto tiempo usted pasa haciendo cosas que no tienen ningún propósito? Pero porque muchos pueden decir, bueno, pero no hago nada malo. Pues sí, pero te la pasas perdiendo el tiempo. Eso es ociosidad. Es que yo ni soy alcohólico, ni soy drogadicto. Pues sí, pero eres adicto a pasar un sinfín de tiempo en redes sociales, en tonterías, en chismes. Entonces, usted se enreda en tantas cosas triviales. Piénselo. Y después, piense como un atleta y pregúntase o dígase, ¿me disciplino a mí mismo para tener éxito en la carrera espiritual? ¿Entiende lo que es la negación personal? ¿Entiende lo que es el sacrificio personal? ¿Entiende lo que es esforzarse? ¿Entiende lo que debo obedecer, que es la palabra de Dios, y guardar las reglas para que no sea yo descalificado? ¿Sí me explico? No sea yo descalificado. ¿Es usted un atleta que corre, pero que corre para ganar? Porque si es usted aquel atleta, hermano, que nada más va para que lo vean, no. El atleta cuando va a correr, hermano, usted lo ve que está sonriendo de todo el mundo, no. El atleta está, ¿qué, hermanos? Concentrado. No importa que todo el mundo en el estadio esté lleno de gente. ¿Me explico? El atleta no está cotorreando, está viendo su teléfono, a ver si le escribió a alguien, la novia. No, hermano. El atleta está concentrado en lo que va a hacer. Si usted ve sus rostros, son rostros concentrados. Cuando termina la carrera, entonces es cuando ellos están relajados y contentos y todo, pero generalmente ellos están serios. ¿Sí me explico? Porque van a correr y van a dar su mejor esfuerzo. Entonces, ¿entiende eso? Es un atleta que corre para ganar. Y piense, soy un siervo de Cristo que ha trabajado duro, que trabaja duro. Usted de una u otra manera, de una manera figurada, suda para producir la cosecha espiritual como un verdadero labrador que tiene que trabajar, que primero.
Hágase esa pregunta. Y Pablo a Timoteo le dice, considera. ¿No le dice así? Sí. Considera lo que te digo. En otras palabras, es cómo te mides. Después de todo lo que te he dicho, ahora piensa. ¿Estás haciendo eso? ¿Actúas como un maestro? ¿Actúas como un soldado? ¿Actúas como un atleta? ¿Te esfuerzas como un labrador? Piénsalo. Y el Señor te dará la respuesta. Porque dice, considera lo que digo, porque el Señor, ¿qué dice? Te dará, ¿qué? Entendimiento, ¿en qué? En todo aspecto. Reflexiona y cambia y vive como debes vivirlo. Espera en Él y Él te mostrará dónde estás. Escuche y aprenda a depender de quién, hermanos, de Dios. Depende de Dios. Si usted tiene la integridad espiritual para hacer un inventario de su vida, el Señor le va a mostrar en dónde usted está fallando. Y Dios le va a dar entendimiento a corregir lo que no ha podido, ¿qué, hermanos? Corregir. Dios abrirá su mente y le dará saber lo que ha fallado. Voy a terminar Salmo 119, por favor. Salmo 119. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo, por favor, 73? Y quiero que lo hagamos como una oración para terminar esta noche. ¿Qué dice? Dame qué? Dame entendimiento para que pueda qué? Aprender tus mandamientos. De otra forma de decirles, dame entendimiento, hazme entender para que pueda aprender tus mandamientos. Piénselo y véase a sí mismo y el Señor le mostrará lo que está fallando en su vida. El hilo en común a lo largo de estas imágenes o analogías que hemos dicho es realmente maravilloso. La recompensa. El maestro, ¿qué recibe de recompensa, hermanos? Discípulos, ¿no? No discípulos para él, discípulos para quién? Para Cristo. El soldado, ¿cómo es recompensado? Por la victoria. Vence. Y usted y yo, en muchos momentos, Dios nos ha dado, ¿qué, hermanos? La victoria. En situaciones difíciles. Con personas que no podríamos nosotros pensar que pudiéramos enfrentar. Y Dios nos ha demostrado su amor y nos ha dado, ¿qué, hermanos? La victoria. Para su gloria, no para nosotros. El atleta es recompensado cuando, ¿qué, hermanos? Cuando gana. Y el labrador es recompensado cuando, ¿qué, hermano? Cuando agarra aquel fruto y lo que, hermanos, y lo saborea. Qué rico, qué hermosa bendición. Porque lo que de manera implícita aquí dice, será recompensado ¿en qué, hermanos? ¿En qué dice? En todo. Nos recuerda las palabras de Hebreos 6:10. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Por favor, póngase de pie, Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sí lo tiene ahí, Hebreos? Por favor, si usted me acompaña para leerlo, Hebreos 6, versículo 10. Lo lee conmigo. Dice la palabra de Dios, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles, ¿qué? Aún. Hermanos, entonces como iglesia estamos preocupados porque hay poco compromiso. Nos recordaban hace rato, hermano diácono. No hay compromiso. Pero hermano, usted no voltea atrás, no voltea hacia los lados, porque Dios no es injusto para olvidar, ¿qué, hermanos? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia quién, hacia su nombre. ¿Cómo? Habiendo servido a quiénes, a los santos y sirviéndoles cuando, hermanos, ahora. Entonces, mientras tengamos vida, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Servir a los santos, servir a Dios, servir a los santos y todo el tiempo, porque dice
y sirviéndoles ¿cuándo? Aún. El Señor no olvidará su trabajo, su esfuerzo, su disciplina. El Señor no olvidará su servicio, y si usted es un creyente fuerte, lo recompensará por eso. Vamos a orar. Padre, si vamos a ser fuertes, debemos conformarnos al estándar que está en tu palabra, que tú has diseñado. Yo te pido que nos ayudes a ser fuertes. No estamos aquí, Padre, en una iglesia para jugar. No venimos a una iglesia para soñar o para cumplir sueños o nuestras aspiraciones. No jugamos a la iglesita. En la iglesia se viene a trabajar y a levantar lo que quizá algunos han destruido. No podemos evitar la lucha, el riesgo, tenemos que enfrentar la batalla. El regalo de Dios, Padre, es su gracia. En Él somos fuertes. Padre, yo te pido porque nosotros como miembros y por esta iglesia, que no pongamos pretextos o echemos la culpa a los demás. No podemos evadir nuestra responsabilidad. El trabajo de esta iglesia es mi responsabilidad y nuestra responsabilidad. No es culpa de otros, Padre. Es mi responsabilidad. No podemos doblar las manos. Es una vergüenza, Padre, que muchos quieran renunciar, Padre, a no servirte. Yo te pido que nos des fortaleza y nos pongamos de pie. Y que tú nos hagas fuertes, valientes en el nombre de Dios. No importa cuántas cosas estén sucediendo, lo difícil que sea, te pido que tú nos ayudes y nos des fortaleza. Yo te suplico que los hermanos que están cansados, los hermanos que estamos débiles, algunos están, Padre, quizá un poco ausentes, están indiferentes, que tú muevas sus corazones, Padre. Y a los que están débiles, Padre, tú les levantes y no permitas que desmayen. Que si nos sumamos a algo, Padre, es a continuar sirviéndote a ti, Padre, peleando todos los días, Señor, porque vendrá un día la recompensa en tu presencia. Ayúdanos a ser maestros de otros, a ser soldados, a ser atletas, a ser labradores fieles, Padre. Que vamos más allá del dolor, del cansancio, del momento pesado, entendiendo que, Padre, cada vez estamos más cerca de tu gloria. Amén, Padre. Ningún sacrificio, ningún esfuerzo que hagamos, Padre, tú lo vas a olvidar. Tú no te olvidas, Señor, de aquellos siervos que se han esforzado y que trabajan para tu obra. Tú no lo olvides, Señor. Ninguna prueba que hayamos soportado, por dura que sea, Padre, para tu gloria, dejará de ser recompensada. Padre, danos esa perspectiva eterna. Ayúdanos a conocer el gozo de la victoria, el sabor dulce del fruto, de los frutos, Padre, y la experiencia de tener una recompensa eterna. Y que tú te agrades de nosotros, Señor, como tú te agradas de aquellos hijos, Señor, o te agradas de tu Hijo que te sirvió como el maestro más grande que esta tierra pudo tener. El soldado más grande fue tu Hijo Cristo. El maestro más grande fue Jesucristo, nuestro Señor. El soldado que jamás perdió una batalla y que destruyó al enemigo que era la muerte. Él es la muerte de la muerte, Padre, Cristo. Él es el atleta más digno, Padre, que corrió la carrera más pura y que ganó el premio más grande. Él es el labrador verdadero que trajo la cosecha que somos nosotros, Padre. Que seamos como tú, Cristo, nuestro Señor. En tu nombre oramos y confiamos, Señor.